momento muy especial para nuestros hermanos y hermanas que se van a ser bautizados en este día. Hermano, ¿no quieren presentarse? Ahí cabe, hermanos. Y en este momento pues le doy gracias a cada uno de ustedes, los que vienen de lejos, se da visita, como mi hermana Reina que viene desde Stockton. Y pues gloria a Dios, dos de sus hijos se van a bautizar y pues, felicito a todos los que se van a bautizar. Voy a estar haciendo una oración para la palabra y después entro al mensaje. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia. Dándote gracias, gloria, honra y alabanza por tu amor y tu misericordia. Y después de haberte alabado en este lugar, Padre, toda la gloria para ti. Estamos aquí atentos para escuchar tu palabra, Señor, que sea de bendición, que sea de edificación para todos los que vamos a estar aquí, especialmente los que se van a bautizar, Señor. Danos entendimiento, favor, sabiduría, para poder ubicar esta palabra en nuestros corazones y ponerla por obra para salvación y para recibir vida eterna a través de tu Santo Espíritu y palabra, Dios. En este momento prepara los corazones y glorifícate, Señor, en cada uno de nosotros para la gloria de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y estaré leyendo en el libro de San Juan capítulo 3, 7 versículos, y así dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal de entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Amén. Gloria a Dios. Y en esta palabra, hermanos, le he puesto un título a este mensaje. Amén. Y el propósito de esta palabra es para que todos comprendamos que a través de esta manera, de este mensaje, y que podemos usar muchos estilos de mensajes para salvación, pero en esta tarde el Señor nos quiere mostrar este tipo de palabra. El arrepentimiento y el vivir por el Espíritu Santo nos da la vida eterna. Amén. Amén. Una vez más, el arrepentimiento y el vivir por el Espíritu Santo nos da la vida eterna. Amén. ¿Por qué digo el arrepentimiento, hermanos? ¿Qué significa el arrepentimiento? El arrepentimiento significa que es un cambio de mente, un cambio de actitud y un cambio de rumbo y estilo de vida. Amén. Amén. Gloria a su nombre. Y cuando hablo del Espíritu Santo, sabemos que el Espíritu Santo vino para transformar nuestras vidas. Sí Él es es. el que cambia las vidas. Su palabra cambia también, pero es cuando la ponemos por obra que nos Amén. lleva al mismo Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Pero vemos en este pasaje, hermanos, que vemos a un maestro que profundamente sabía la palabra de Dios y que vino a Jesús de noche, dice la Escritura. ¿Por qué vino de noche? Porque sabemos que muchos lo rechazaron a Jesús. Pero este maestro tenía una inquietud en su espíritu, en su corazón, de saber más de Jesús y saber, y que miraba a través del mensaje que él estaba predicando en las sinagogas, que aún en el mar de Galilea, donde quiera que él andaba trayendo las buenas nuevas de salvación. Y dice que este hombre, Nicodemo, vino de noche a Jesús y le preguntó, y le dijo: yo sé que tú has venido de Dios, porque las obras que tú haces es porque Dios está contigo. Amén. Amén. Y vemos, hermanos, que desde tiempo atrás, me imagino que Nicodemo estaba viendo a Jesús en todo lo que él estaba haciendo, que por eso él se presentó a Jesús de noche para hablar con él, para saber más de la palabra de Dios. Y vemos que desde antemano Nicodemo, hermanos, quería saber más y lo estaba mirando, cómo predicaba y cómo miraba los milagros que él estaba haciendo. Gloria a Dios. Pero vemos, hermanos, aleluya, donde vemos en el versículo 2 que dice que este vino de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Gloria al Señor. Y dice que aún puedo ver que la fama de Jesús se dio al conocer y que Nicodemo es uno de los que estaba a la perspectiva de lo que él iba a hacer lo siguiente. Pero como dice en el versículo 5, que Jesús respondió: de cierto te digo,
que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Amén. Y aquí vemos que Cristo le dice a Nicodemo, le aclaró una palabra que él no podía nacer de nuevo en la manera de carnalmente, sino que él tenía que nacer por el agua y por el Espíritu. Amén. Y cuando hablamos del agua, estamos hablando de las aguas bautismales, donde uno se arrepiente de sus pecados, porque el bautismo es arrepentimiento de nuestros pecados. Amén. Y renacer de nuevo en Jesucristo. Amén. En una nueva criatura, gloria a su nombre. Y vemos, hermanos, en el libro de en Tito, más bien, 3:5, que dice la Escritura que Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Amén. Entonces realmente vemos, hermanos, que se refiere a la limpieza espiritual que completa y la renovación que ocurre cuando una persona confía en Jesús para el perdón de pecados. Entonces, cuando uno, hermano, reconoce a Jesús como su Señor y Salvador, y que antes de ser bautizados es porque escuchó el mensaje de salvación, escuchó el propósito de que a cuál vino Jesús al mundo, y era para buscar y salvar lo que se había perdido. Y la Escritura dice que por causa del pecado todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, y que nadie podemos entrar al reino de su majestad, hermanos, porque nosotros, dice que en el cielo nada carnal puede entrar en su reino, nada cosa inmunda puede entrar en el reino de los cielos, sino que tenía que haber una renovación espiritual para que nosotros pudiéramos heredar el reino de los cielos, y es a través del derramamiento que Jesús hizo en la cruz del Calvario en su sangre. Amén. Para perdonar nuestros pecados. Amén. Y de ahí renacer de nuevo en el bautismo, y ahí es donde nosotros crucificamos nuestra vida, nuestra carne, para revivir en el Espíritu, revivir por la palabra, y en el nombre de Jesús poder glorificar que Él hace todas las cosas nuevas, y que para Él no hay nada imposible que Él no pueda hacer por nosotros. Sí es, amén, aleluya. Entonces vemos en 1 de Pedro que dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo que renacer para una esperanza viva, y por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Amén. Y vemos esa palabra clara donde dice que nos hizo renacer para una esperanza viva. Y la esperanza viva es de que es la vida eterna. Amén. La vida eterna que nos espera en el cielo, hermanos. Y que nosotros, donde dice renacer, tenemos que renacer por la palabra y por el Espíritu Santo de Dios. Que esos son los que nos dan vida a nuestras vidas. Que esos son los que los guía a una vida nueva. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque si nosotros no aplicamos la palabra de Dios y solamente, como dice Santiago, somos oidores, hermano, nosotros nunca vamos a cambiar. Nosotros, aún estando en el Señor, vamos a cometer errores, faltas, pero hermano, no vamos a pecar como antes. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios en nosotros, en el Espíritu Santo, ha venido para ayudarnos a vencer el pecado. Amén, aleluya. Para vencer las tentaciones. Pero tenemos que morir a nosotros mismos, tenemos que negarnos a nosotros mismos y tomar nuestra cruz cada día, no cada 8 días. Oh, ahora tomo la cruz, voy a servir a Dios, pero otro día no, quiero unas vacaciones, un tiempo de descanso. No, esto es de todos los días, porque todos los días tenemos una lucha, una pelea, una guerra que ganar. Amén. Y eso se gana con el poder de Dios. Amén. Pero si nosotros, ustedes jóvenes y hermanos y hermanas que se van a bautizar, ustedes están tomando una decisión de que ustedes quieren vivir ahora para Cristo, que quieren servir a Cristo, ustedes tienen que hacer conforme a la palabra de Dios, para que Dios les pueda consolar, Dios les pueda ayudar, Dios les pueda fortalecer y les pueda guiar a toda verdad y a toda justicia. Y es necesario, como dice la Escritura, estar en la palabra de Dios de día y de noche en ella, velando en ella. ¿Para qué? Para que esa luz que Jesús ha derramado en sus corazones no se apague en sus vidas. Amén. Siga encendida, aleluya, alumbrando la gloria de Dios, y para vencer cualquier obstáculo de las tinieblas que no van a prevalecer contra la luz, dice la palabra. Amén. El libro de San Juan capítulo 1 lo dice, que en las tinieblas quisieron venir sobre la luz, pero no pudieron vencer la luz, porque Jesús es la luz. Amén. Si Jesús está en tu vida, aleluya, nunca vas a ser apagado por los dardos del enemigo o las tentaciones de este mundo, pero tenemos que morir a nosotros y vivir para Cristo y no temer a nadie, porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén, aleluya.
Por eso dice también en 2 de Pedro 1:11, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces dice que de esta manera es como nosotros podemos entrar en su reino, bajo el bautismo y bajo el poder del Espíritu Santo, vivir por el Espíritu Santo. Ahora una pregunta hago. Para obtener el Espíritu Santo ustedes ya lo tienen. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ya lo tienen, ya lo tenemos la iglesia. Amén. Pero para que Él more en nosotros, tenemos que alimentar nuestra vida con las cosas de arriba que le agradan a Dios. Así es. Porque si nosotros no buscamos las cosas de arriba y lo metemos en los negocios del mundo, el Espíritu Santo se puede conquistar, dice la palabra de Dios. Así es. Se puede conquistar y alejarse de nosotros cuando nosotros empezamos a desobedecer a Dios. Y cuando hay desobediencia, eso se llama pecado. Amén. 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 Si no lo creen, hermanos, yo les aclaro que es pecado si usted no obedece a Dios. Así es. Porque la palabra lo dice. Si sabe usted hacer el bien y no lo hace, ya le cuenta por pecado. Amén. Y el bien es obedecer a Dios. Amén. Y cuando obedecemos a Dios le place. ¿Por qué? Porque primeramente usted se va a salvar, pero también Dios tiene un propósito con cada uno de ustedes para glorificar el nombre de Dios y para poder ser útil en la mano de Dios para traer salvación a aquellos que viven bajo las tinieblas. Dice la palabra de Dios que lo que es nacido, en el versículo 6, donde leímos de San Juan 3, dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Amén. Entonces, está claro que lo que es nacido de la carne va a desear las cosas del mundo. Amén. Y usted ya estuvo en el mundo. Amén. Usted ya sabe la experiencia de esta carne, que no le gusta las cosas del cielo. Le gustan las cosas del mundo, le gustan los bailes, le gusta la borrachera, le gusta andar fornicando, adulterando, maldiciente y mentiroso. Amén, aleluya. Le gusta pecar, hermano, le gusta hacer lo negativo. Así porque es. esta carne es corrupta, dice la palabra de Dios. Así es. Y por eso, pero dice que lo que es del Espíritu, Espíritu es. Entonces las cosas espirituales vienen de parte de Dios. Amén, aleluya. Y si nosotros queremos, hermanos, vivir bajo el Espíritu Santo, tenemos que estar conectados en la palabra. Así es, aleluya. Tenemos que estar conectados con el Señor en el Espíritu Santo. Entonces, cuando ya está uno en el Espíritu Santo, dice que esas son nuestras arras para nuestra redención. Para cuando Cristo venga, nosotros estamos listos y preparados, sin mancha y sin arruga, y con un corazón puro delante de Dios. Entonces, ahí es donde el Señor te dirá, en lo poco me fuiste fiel, pero en lo mucho te voy a poner. Aleluya. Aleluya. Entra en el gozo de tu Señor. Hermanos, entonces ahora es algo que Dios me está poniendo ahorita. Ustedes, hermanos, están entrando en el Señor. Ya han caminado con el Señor, pero han tomado una decisión de bautizarse. Ahora se tienen que llenar de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos un enemigo que se llama Satanás. Y no nomás está solo el Satanás, que el Señor lo reprenda. También tiene un vallado de ángeles que se convirtieron en demonios. Que esos son los que usa Satanás para enviarlo por todo el mundo, para atacar a la iglesia, para apagar la luz de Jesús en sus vidas, en nuestras vidas. Pero la palabra de Dios dice que si nosotros estamos en las manos del Padre, nadie se las puede arrebatar. Dice que tenemos un escudo delante de nosotros. Dice que nosotros estamos cercados como Job, que Satanás quería quitarle toda la riqueza, pero dice que no podía llegar a él porque estaba cercado. Aleluya. Tenía un cerco alrededor de su vida, de su familia, de sus pertenencias. Pero sabemos la historia de Job, que Dios le permitió a Satanás zarandear a Job, hermano. Pero vemos la gloria de Dios sobre Job, que él tuvo una vida íntima con el Señor Jesucristo, una vida consagrada, que en todo tiempo le dio la gloria al Señor. Bendito sea el nombre de Jehová. Gloria a Dios. Y por eso, hermanos, ustedes se tienen que llenar. Ustedes se tienen que llenar para que ustedes sean más que vencedores en Jesucristo, porque hay una palabra de gran bendición para nuestras vidas y que realmente es una palabra viva y eficaz para nosotros para seguir adelante, donde dice que Dios nos dio la victoria a través de Jesucristo. Entonces nosotros no vivimos bajo derrota, nosotros no estamos que a ver si ganamos, no, ya ganamos a través de Cristo, pero es necesario permanecer en su camino, permanecer en su palabra y en su presencia, porque en su presencia está nuestra plenitud. En su presencia dice que hay salvación, hay vida eterna, hay consolación y hay libertad donde está el Espíritu de Dios. Entonces ahí no hay cautiverio, hermanos. Más vemos, hermanos, gloria al Señor, que dice, pues vemos que lo del Espíritu
donde dice en Juan 1:13, los cuales son engendrados no de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dice que fuimos engendrados por Dios y no por el hombre. Amén. Entonces, esto que fuimos engendrados por la palabra y el Espíritu, hermanos, esto es lo que nos da la victoria en nuestras vidas todos los días. Todos los días tenemos que estar conectados y con nuestra mira en el autor y consumador de la fe, que es Jesucristo. Así En es. estos momentos, hermanos, hay más distracción que nunca ha visto en la historia de nuestra vida humana aquí, hermanos. Ahora, hermanos, por donde quiera que usted ve, le llama la atención los ojos carnales. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Donde quiera hay distracción, como para los que están grabando. Esa es una distracción que puede ser para nuestra vida desconectarnos con Dios. Porque sabemos que el virus más grande que hay ahora, ¿cuál es? Es el teléfono. Teléfono. Las tabletas. Cierto. Las teles con tantas Netflix, movies, Hulu, esto y el otro, que te están quitando el tiempo de buscar a Dios. Nosotros Amén. sabemos que nuestra redención se ha acercado más que nunca y tenemos que buscar a Dios. Y no te digo que no puedes ver películas, sí puedes ver, pero también qué tipo de película vas a ver. Amén. Y también cuánto tiempo le das a las películas, porque hay muchos hermanos que le dan 6 horas a las películas, se acaba una de 3 horas y comienza la otra de 3 horas y dice, vieja, tráete las palomitas. Hasta cualquier cosa, y ahí están entrándole en las movies. Pero si les dice, vamos a orar, vamos a leer la Biblia, la carne no va a querer, se va a revelar. No. Hay que leer un medio versículo, aleluya. Ya con medio versículo dicen, ya estoy en victoria. No, por eso, hermanos, el testimonio no es así, hermano. Tenemos que dar testimonio de Dios. Amén. Y el Cierto. testimonio se da por el Espíritu Santo en nuestra vida. Amén. Que es el que se manifiesta y glorifica a Dios a través de lo que nosotros hacemos para con Dios, y que debemos ser vasos de honra y no de deshonra. ¿Cuánto dicen amén? Entonces Romanos 8:15, hermanos, ya me queda una hora, hermanos. Romanos 8:15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre, gloria a su nombre. Y cuando vemos este versículo, hermanos, donde dice que fuimos adoptados, aleluya, por la adopción del Espíritu Santo, sabemos que nosotros, cuando no tenemos al Espíritu Santo, no somos familia de Dios. Si no me entendieron, hermanos, pues es algo nuevo que están entendiendo y están siendo enseñado. Cuando uno no tiene el sello del Espíritu Santo en su vida, no eres, es un decir, hijo y hija de Dios. Solamente eres una creación de Dios. Porque dice que los que fueron sellados por el Espíritu Santo, esos son hijos y hijas del Señor. Amén. Por la adopción, dice, por el Espíritu. ¿Cuál Espíritu? El Espíritu de Jesús mismo. Amén. Amén. Entonces dice que por eso clamamos Abba, Padre, a nuestro Dios. Dice, el Espíritu mismo, escuchen bien, da testimonio a nuestro espíritu de que somos, ¿qué? Hijos de Dios. Ahí está la confirmación de lo que le estaba diciendo. Que por medio del Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios cuando hacemos el bien. Pero una persona que está haciendo el mal y dice que es cristiano, no, hermano, se equivoca. No sé qué predicador le está predicando esa doctrina o qué videos está viendo por YouTube, Facebook. Pero la palabra está clara, que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y el Espíritu Santo no hay corrupción. Amén. En el Espíritu Santo no hay pecado. Amén. En el Espíritu Santo hay santidad para compadre. Amén, Y por aleluya. eso necesitamos al Espíritu de Dios en nuestra vida para mantenernos en esa nueva criatura que es en Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a su nombre. Vemos donde dice en el versículo 7 de San Juan 3, dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Ustedes, hermanos, no se maravillan de nacer de nuevo, ¿verdad, hermanos? Porque ustedes saben que ustedes al ir a las aguas bautismales van a dejar la vieja naturaleza. Es decir, la vieja manera de vivir. Amén. Que cuando antes ustedes no servían a Dios. Y que si ustedes aún están yendo a la iglesia y van a ser bautizados y quizás no estaban buscando a Dios como debería, sepúltenlo también de una vez ahí. Amén. Sepúltenlo allí.
Y ahí, desde hoy, a comenzar una vida nueva en Jesucristo. En ¡Aleluya! obediencia a su palabra. Amén. En obediencia al Espíritu Santo. Gloria a Dios. Porque el Espíritu Santo dice que también viene y pone el querer como el hacer en nuestro corazón. Para Amén. glorificar a Dios y para bendecir nuestras vidas. 1 Corintios 2:12 dice: y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Gloria al Señor. Lo cual también hablamos, no con palabras de enseñanza por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Acomodando lo espiritual a lo espiritual. Es decir que tu vida va de espiritual en espiritual. Amén. No vas de espiritual y un rato a la carne, dale gusto, y luego vuelves. No. Esto es de todos los días, porque nuestra vida siempre está en peligro. Amén. La vida dice que está opuesta a morir en cualquier segundo. Amén. Nosotros no sabemos si mañana o al rato morimos. Y por eso que Dios dice, vivir a hoy como si fuera el último día. Así es. Hacer a hoy. No, es decir, como lo dije el domingo, no dejes para mañana lo que tienes que hacer a hoy, de Amén. ponerte a cuenta con Dios. Aleluya. Porque hay muchos hermanos que se han descuidado, escuchen a los nuevos. Muchos se han descuidado, son bautizados, comienzan en la unción, en el fuego, pero con el tiempo se van desvaneciendo porque están dejando de buscar a Dios. Amén. Y empieza a entrar rebeldía en el corazón del hombre. Empieza que la tentación y son frágiles de caer porque no está la fuerza de Dios. Y por eso es que hay muchos que dicen ser cristianos y se están dando mal testimonio. Amén. Aleluya. Que están siendo piedra de tropiezo. Y nosotros no somos para poner a gente de tropiezo por nuestro testimonio que estamos dando mal, si es que no estamos viviendo la palabra, sino al contrario, tenemos que ser esos samaritanos y decirles que Jesús vive y que vino a cambiar nuestras vidas. Amén. Que Aleluya. vino a salvarnos. Dice el Aleluya. 14, ya voy a terminar, hermano, pero tengo otras 5 cosas acá. Amén. Pero el hombre natural, escuchen bien, cuando habla del hombre natural es aquel que no tiene el Espíritu Santo, ¿ok? Para que me entiendan. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. A su nombre doy gloria. Porque para él son locura y no las puede entender. Porque se han de discernir espiritualmente. En estos tiempos, hermanos jóvenes, y hermanas y hermanos varones, muchos están en la iglesia. Y yo sé que ustedes con el tiempo han visto a muchos hermanos y a muchas hermanas, sus acciones en su manera de vivir, expresarse, cómo hablan. Y quizás algunos de ustedes, como me pasó a mí antes de bautizarme, yo empecé a ver muchas cosas en la iglesia que no eran de buen testimonio. Y cuando yo empecé a ver esas cosas, yo por la gracia de Dios me mantuve tranquilo y con la paz de Cristo y sin quitar la mirada de Jesús en la palabra que había recibido el primer día que fui a la iglesia, que fue la que me saturó mi vida para seguirle. Amén. Muchos hermanos están a la iglesia y creen que por tener palabra se van a ir al cielo. Muchos tienen palabra pero no tienen Espíritu Santo, y esos que no tienen el Espíritu Santo son los que están diciendo a las cosas buenas malas en estos tiempos. Amén. Y ustedes, hermanos, todos nosotros podemos ser frágiles de caer de la gracia de Dios y poder ser de unos de esos de la profecía de Isaías, que a lo bueno le van a decir malo y a lo malo bueno. Entonces en estos tiempos dice que para la gente natural, a la gente que no vive bajo el Espíritu Santo, para ellos son locura. Amén. Si ustedes, hermanos, quieren permanecer en Jesucristo, métase con el Señor en palabra y espíritu, para cuando usted reciba la palabra, la reciba. Amén. Porque hay muchos que van a la iglesia y no la reciben. ¿Por qué? Cierto. Porque no la están viviendo. Y Amén. los redarguye la palabra, los exhorta, los regaña el Señor, pero los regaña por su bien, porque Él los ama y no quiere que nadie perezca. Pero Aleluya. hay veces que muchos hermanos la sienten como un ataque. ¿Por qué? Porque la reciben en la carne y no en el espíritu. Amén. Entonces, 2 Corintios dice, de modo que si alguno está en Cristo, ya voy a terminar, hermanos, nueva criatura es. ¿Qué dice? Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Amén.
lo que hace Jesús lo hace nuevo. Amén. Y cuando lo hace nuevo es un decir, ahorita ustedes van a dejar la vieja naturaleza, sus pecados van a ser arrojados al agua, allá al agua. Y dice que Dios se olvida de sus pecados. Así Y es. de ahí ustedes se van a levantar en el Espíritu a vivir bajo la palabra de Dios. Y que allí es donde comienza su nueva vida. Amén. Y eso no significa que ustedes no van a fallar a Dios. Van a fallarle a Dios como yo, pero no vamos a pecar como antes. Amén. Amén. Entonces su deber es siempre estar buscando las cosas de arriba, donde Amén. está Cristo sentado a la diestra del Padre. Dice la palabra de Dios que si hemos renacido en Jesucristo, busquemos las cosas de arriba y no las de la tierra. Y ese es el consejo que Dios nos da a nuestra vida para mantenernos en la nueva criatura en Jesucristo. Entonces nosotros no podemos vivir como antes vivíamos. Ahora hay muchos en las iglesias, en general, en todo el mundo, que hay muchos que dicen que la música del mundo es buena. ¿Cuántos han escuchado eso? Sí. Ay, pero una canción de Los Temerarios que habla de amor es buena, no es mala. Yo te voy a decir una cosa, la palabra de Dios dice que si queremos estar en el Espíritu Santo, tenemos que escuchar alabanzas espirituales, cánticos espirituales. ¡Aleluya! ¿Cuántos dicen amén? Amén. No lo digo yo, lo dice la palabra. ¿Por qué? Porque Amén. ahora vivimos para Jesús. Amén. Nuestros cantos deben de darle la gloria a Dios. Amén. De bendecir el nombre de Dios. Sí es. Porque Amén. las otras canciones, digo canciones porque no son alabanzas, son canciones que te llevan a los recuerdos de antes. Amén. Ay, El viejo ay, que hombre. la hermana empezó a cantar esa de Los Temerarios. Dice, se acuerda de su novio que tenía. Santo. Y luego, el esposo se da cuenta y es donde, ¿qué pasó aquí? Aleluya. Entonces, hermanos, nosotros no, y hay veces, hermanos, que todavía está. Yo me di cuenta, porque me mandaron un video. Un hermanito me mandó un video de una hermana. Y hablando años atrás, y esta hermana lo quería mucho. Y este hermano no quería nada con él. Él estaba esperando el Señor. No se quería llevar por la emoción. Y dice que esta hermana, de tanto que le rogó, se enojó porque no quiso. Y después le mandó una canción del mundo diciéndole tantas barbaridades, hermano. Imagínense. Le sacó una canción del mundo para atacarlo. Ajá. Entonces Santo. esas son las canciones que se oyen en el mundo. Cuando yo estaba en el mundo me acuerdo de los rasos y de los originales de San Juan. Cómo se agarraban entre ellos diciéndote, oh, tu cara de chango y tú que sabe qué. Ajá. ¿Me Cierto. entienden, hermanos? Nosotros, esa era la vida del mundo. Nosotros no somos del mundo, vamos de pasada, dice la palabra de Dios. Amén. Somos Gloria a peregrinos. Dios. Aleluya. Este no es nuestra ciudadanía, dijo Jesús. Este no es mi reino está en otro lado. Sí A es. su nombre doy gloria. Amén. Más dice en Apocalipsis, yo voy a terminar, hermano, otra vez. Apocalipsis 21:5 dice, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nueva todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Amén. ¿Quién lo dijo? Jesucristo. Cristo. Amén. Jesucristo, Él hace todo nuevo, hermanos. Amén. Aleluya. Entonces, primera de Pedro 1:23, ya voy recio, ya me quedan unos cuantos versículos. Dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, ¿escucharon bien? Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Es un decir que lo incorruptible habla del Espíritu Santo, que vino a nuestra vida. Cierto. Su palabra no se corrompe, su presencia no se corrompe. Entonces, tenemos que vivir bajo esas estructuras que Dios puso para nosotros, para edificar nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Si nosotros no edificamos, si no hacemos caso, hermanos, ahorita se puede bautizar, pero puedes seguir haciendo la misma persona sin Dios. Cierto. Puedes Amén. glorificar con tu boca que Dios es tu Dios, que lo amas, pero tu corazón va a estar muy lejos de Él si no lo buscas. Cierto. Y por eso que Isaías lo dijo. Jesús, cuando vino, lo profetizó de lo que había dicho Isaías. Que Amén. decía, ustedes me invocan con sus labios, pero su corazón está muy lejos de mí. Amén. Entonces, cuando uno está conectado con Dios, a ese oye Dios. A ese escucha a Dios. Al que se humilla y que quiere vivir para Dios. Aleluya. Más vemos en Génesis 39:10, hablando, y mira, este es un ejemplo, y de ahí voy a concluir con un versículo más. Y esta es de la historia de José. Hablando ella, que era la esposa de Potifar, y José era como un criado en esa casa, para que entiendan esta corta reflexión de la palabra. Dice, hablando ella con José, cada día
Y no escuchándola, José, él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él en un día en casa para hacer su oficio y no había ¿qué? Nadie de los de la casa allí. Y dice la palabra, y ella lo asió por su ropa, es decir, le agarró la ropa, se la quitó, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella. ¿Y qué dice? ¿Se acostó con ella? No, dice, huyó y salió. Amén. ¿Saben? A ustedes, hermanos y hermanas, les puede venir de diferente manera las pruebas, las tentaciones. Cuando José era un hombre consagrado a Dios. Cierto. José tenía un propósito grande para salvar a Egipto, para salvar a su generación de Dios, como lo dije el domingo pasado. Pero él tenía temor. Él tenía el principio de la sabiduría, que era el temor a Dios, el respeto a Dios. Que él quería más a Dios que cualquier otra cosa en el mundo. Entonces nosotros, si estamos llenos de Dios, vamos a hacer lo que hizo José. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a huir del pecado. Amén. Vamos a huir de lo que a Dios no le agrada. Y el Espíritu Santo te va a llevar a las cosas que es la voluntad de Dios, donde Él va a ser de bendición para tu vida y donde su nombre va a ser glorificado. Pero nosotros tenemos que dejarnos guiar por Él. Él tiene que, una vez más lo vuelvo a decir, Él que tiene que tener el control de tu timón de tu vida. ¿Cuántos saben que los barcos tienen un timón? Las barcas. Amén. Para guiarlos para un lado u otro. Así también Jesús envió a su Espíritu Santo para guiar tu vida. Amén. Si usted no está buscando a Dios, esta carne lo va a llevar al mismo infierno. Así es. Aleluya, salió al infierno, disculpe hermanos, pero se tiene que predicar la verdad. Amén. Porque hay un cielo y hay un infierno, gloria a su nombre. Y dice que ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó sus ropas en las manos de ella y huyó y salió. Les dejo este último versículo y vamos a ir a las aguas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque ya veo algunos que tienen hambre también. Aleluya. Dice la palabra de Dios en Filipenses 1:6. Escuchen bien. Estando persuadido de esto, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén, aleluya. Amén. Dele palmas al Señor. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. El que comenzó en vosotros la buena obra, la va a perfeccionar. Es un decir, muchos decían por ahí que no querían bautizarse, ¿no? Me decían, que porque no estaban listos. Hermanos, nosotros hermanos, bautizados después, no significa que no vamos a pecar. También estamos puestos a caer de la gracia de Dios. Cierto. Y también pecamos, pero en otra manera de vivir. No la vieja naturaleza. Pecar es no buscar a Dios. Pecar no es orar. Pecar es no leer la Biblia. Pecar no es predicar. Pecar es no amar. Pecar es hablar de su prójimo. Eso sí es pecado. ¿Verdad? Entonces nosotros, hermanos, si queremos ser llenos del Espíritu Santo y recibir la herencia que los espera en el cielo a través de Jesucristo, tenemos que obedecer su palabra. Amén. Y si quieres ser perfeccionado en este cuerpo corruptible, ponte en las manos que todo lo puede. Amén. Para Él no hay nada imposible. Estás batallando en una área de tu vida, clama a Dios y Él te va a ayudar. Él es fiel y justo para darte la gloria sobre su Espíritu en tu vida, para transformarte y que sea brillante tu luz una vez más en tu vida. Entonces, hermanos, este fue el consejo de la palabra. El arrepentimiento y el vivir por el Espíritu Santo nos da la vida eterna. Entonces ustedes se han arrepentido y ahora su trabajo que después de las aguas es vivir por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Y el Espíritu Santo siempre va a poner el querer como el hacer en sus corazones. Y el Espíritu Santo sabe lo que le dice a la iglesia. Hey, prepárate, mañana hay culto. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Amén. Y luego que el Espíritu Santo ve que estás en la tele, dice, ya apágala, ya viste mucha tele, vete a leer la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Por qué? Porque eso me lo hacía a mí, el Espíritu Santo. Yo en aquel tiempo, recién renacido en el Señor, miraba todavía el fútbol. Era bien fanático al fútbol. Porque yo jugué fútbol desde los 10 años, hermanos, hasta la fecha del 2006 que me vine para acá, que son casi 19 años, y después entré a un equipo, pero como les digo, lo dejé por la causa de Cristo. Pero una vez estaba en la tele, viendo en el sofá, el Espíritu Santo me dice, apágala y vete a leer la Biblia.
Ujú. ¿Y saben qué? Hice caso. Y por eso, hermanos, y yo se lo digo como testimonio, estoy aquí por obediencia, hermanos. Amén. Estoy aquí con vida por obediencia. Y estoy sirviéndole como ministro por obediencia a Dios. Amén. Hermanos, Dios no ocupa tardarse mucho para cumplir un llamado que Dios hizo a tu vida. Es cierto. Porque todos tenemos un propósito de glorificar a Dios. Sí es. Duré solamente 5 años sentado como miembro de solamente escuchar los mensajes y también servía. Pero era 5 años que estuve en las bancas cuando el Señor los hizo el llamado al pastorado. Amén. 5 años, era un bebé todavía que hasta la fecha seguimos aprendiendo, hermanos. Amén. Pero imagínense, 5 años no era mucho para ya estar en un púlpito manejando o obrando en un rebaño. Pero hermanos, todo es posible en Jesucristo. Cuando uno Amén. pone su vida en sus manos. Amén. Amén. En este momento póngase sobre sus pies. Gloria a Dios. Y espero que hayan escuchado el mensaje y que lo pongan por obra, hermanos. No nomás los que se van a bautizar, sino también los hermanos de atrás que estuvieron aquí, que quizás Dios habló a través de esta palabra